Me toca a mí la parte un poquito más ladrillo de la tarde, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré hacerla lo más amena posible. Aspectos determinantes de la carga, fuerza, resistencia en acciones cíclicas, hablaremos de esta última palabra, periodización básica. Bien. Bueno, pues a la hora. Hace un tiempo, un buen amigo me dijo: Fernando, el futuro está en la fuerza. El que controle la fuerza, yo vengo de los deportes de equipo, el que controle la fuerza tiene en su mano salvaguardar los millones que ganan esos deportistas a los que entrenamos. Y ellos se van a dar cuenta. Porque además, una de las ventajas de la fuerza es que tiene unas manifestaciones, tiene una serie de adaptaciones, igual que se pierde muy rápido, ¿vale? Sus adaptaciones también son muy rápidas y el deportista las siente, las percibe muy rápido. Pues bueno, empiezo. A ver si esto me va. Ahí. A la hora de hablar sobre los aspectos que determinan la carga de entrenamiento, todos hemos oído hablar del volumen, la intensidad, la frecuencia, pero para mí la base de donde tiene que partir una buena planificación y un buen control de la carga de entrenamiento es analizando nuestro contexto, ¿vale? ¿Cuál es nuestra situación real? Para yo empezar a caminar tengo que saber dónde estoy. Bien. Y para esto son muy válidos los datos subjetivos que puedo generar a partir de las sensaciones que tengo, pero es imprescindible la valoración. Son los datos cuantitativos que nos van a decir el momento de partida y los que van a determinar en gran medida hacia dónde podemos ir, ¿vale? José Carlos estuvo hablando antes de las valoraciones cardiovasculares, lo importante que es no solo para poder rendir mejor, para poder distribuir nuestras cargas de entrenamiento, sino para nuestra salud. Bien, pues en fuerza, cuando vamos a trabajar fuerza, cuando vamos a manejar cargas, pasa lo mismo. Hay que valorar cuál es nuestro estado condicional, ¿vale? A partir de ahí, tendré que hacer un análisis de cuál es mi situación real, los medios de los que dispongo, mi historia clínica, si he tenido lesiones o no, mi historia deportiva, cuál es mi objetivo en el deporte. Tengo opciones de obtener unos éxitos, unas satisfacciones con el deporte X, soy un deportista profesional, ¿vale? Esto es importantísimo. Saber hacia dónde vamos y cuál es nuestro objetivo. Si yo voy a ganarme la vida con esto, el riesgo que estoy dispuesto a correr es un poquito mayor, ¿vale? Sobre eso hablaremos un poquito más luego. Y la edad. La edad es importantísima, porque todas nuestras estructuras tienen fecha de caducidad. Y dependiendo de esa fecha, independientemente que la edad biológica pueda ser menor de la que tengamos, realmente, a partir de ahí podremos asumir una serie de cargas u otras. Bien, y mi disponibilidad, trabajo, cuántas horas tengo libres, bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo podré definir mi objetivo. Tengo que ser consciente de cuál es mi realidad. Bien, esto va a determinar en gran medida nuestras expectativas de éxito, ¿vale? Porque si partimos de la base de que no sabemos cuál es nuestra realidad, es muy probable que nuestras posibilidades de fracaso se vean aumentadas. ¿Me pasas, por favor? Bien. Y luego, no, atrás. Adelante. Ahí. Bien. Y después tenemos los factores determinantes de la carga, los intrínsecos,
los propios de esa carga de entrenamiento. Pero sin lo anterior, lo otro va a ser un fracaso. Bien. ¿Qué es la carga de entrenamiento? La carga de entrenamiento es el estrés al que sometemos a nuestro cuerpo. Cuando yo levanto una pesa, estoy sometiéndome a un estrés, mi musculatura, mis estructuras óseas. Bien, pues eso es lo que se entiende por carga. Esta carga va a estar determinada por un contenido, ¿vale? Por una magnitud y se ha de organizar de alguna manera para que vaya a buen puerto. Sobre el contenido, me voy a enrollar un poquito más ahora al principio y la magnitud la enlazaré con la segunda parte de la charla y la organización con la tercera de los 3 puntos que iba a hablar. Pasas, por favor, José Carlos. Bien. Todos los medios, casi todos los medios y métodos de entrenamiento que utilizamos hoy en día vienen de deportes de tiempo y marca, ¿vale? De la pista. La prueba que nos toca, la prueba que vamos a afrontar, no se desarrolla en pista. Aún así, la base, y es importantísimo, porque nos va a servir para poder modelar esa carga de entrenamiento, está aquí, el grueso. Pero esto, la tercera dimensión a la hora de exigir a nuestras articulaciones en un trail, es importantísimo tenerlo en cuenta, porque no estoy en una pista corriendo. Hay un montón de perturbaciones a las que me voy a tener que enfrentar. Mi musculatura, este concepto, aunque parezca de chiste, de vigilancia muscular, existe y se entrena. Y es la que me prepara para poder enfrentarme a esas perturbaciones, que casi siempre van a ser impredecibles cuando son susceptibles de lesión, ¿vale? Sistemas aferentes, propiocepción. Tener una buena propiocepción es importantísimo en este tipo de pruebas, ¿vale? Porque aumenta el índice lesivo en función de que esto esté o no esté trabajado, ¿vale? Y la sobrecarga excéntrica, que hablaremos al final, que es extremadamente importante para evitar determinado tipo de lesiones. Pásalo, por favor. Y dale otra vez. Ahí. Está claro que no es lo mismo esto que esto. Hay una diferencia significativa. Bien. No se entrena igual. En la base sí, pero hay una tercera dimensión. ¿Vale? No me muevo en un solo plano. Estoy soportando cargas en los 3 ejes. Bien. Pasa, por favor, José Carlos. Bien. Respecto al contenido. Okay. Especificidad. Nada, tranquilo, no te preocupes. Bien. Especificidad. Hablábamos de 3 elementos básicos que determinan la carga. El primero es el contenido. La carga de entrenamiento habrá que diseñarla, los medios, ¿vale? Los ejercicios que elijamos, habrá que elegirlos en función del nivel de especificidad que buscamos para esa prueba, ¿vale? Cada vez son mucho más específicas las zapatillas que usamos para correr, la ropa es mucho más técnica. Pues bien, ser creativo en ese sentido, ser observador, es importantísimo para poder darle el nivel de especificidad que requiere nuestra prueba. Otro compañero me dijo una vez y se me olvidó, se me acaba de ir la pinza, me volverá. Bueno, tenemos aquí en amarillo un poco nivel de especificidad y aquí más nivel de especificidad, ¿vale? Lógicamente, cuando yo empiezo, si esta es mi pretemporada, tendré que solicitar toda mi musculatura, porque no puedo tener un alto nivel de especificidad desde el principio. ¿Por qué?
porque voy a sobrecargar mucho esas estructuras, pero además las que no trabajo se están debilitando y son imprescindibles para que mi musculatura motora primaria esté sana, ¿vale? Y a medida que vamos avanzando, pues va asemejándose mucho más al movimiento técnico específico que utilizamos en esa prueba. Y en azul tengo un tipo de fuerza que desarrollaré un poquito más adelante, que usamos durante toda la temporada, ¿vale? Porque una de las cosas de las que quiero convencerles es de que se trabaja fuerza toda la temporada, ¿vale? Algunos lo harán, pero estoy seguro de que muchísimos no, y se limitan a utilizarlo en unos momentos determinados. Bien, por favor, José Carlos. Otro aspecto determinante de la carga es su potencial. Cuando nosotros elegimos un ejercicio, cuando elegimos una intensidad, cuando elegimos un número de repeticiones, puede ser ineficaz porque me paso por arriba o me quedo por debajo, el estímulo no es lo suficiente como para activar esos mecanismos, o puede ser lo suficientemente alto como para que me lesione. Puede ser de recuperación, porque cuando yo estoy recuperando hay una carga, ¿vale? Una sesión de hidroterapia tiene una carga, lo que pasa es que su objetivo, de lo que hablaba Isaac antes, entrenar por objetivo es otro, ¿vale? Pero eso se computa como carga de entrenamiento, de mantenimiento, que será la que pretendamos utilizar una vez hemos alcanzado nuestro pico de rendimiento, de desarrollo, en ese camino hacia ese punto óptimo de estado y excesiva. Que venimos otra vez a lo mismo, por favor. Bien. Y esto es fundamental. Y ya me acordé de lo que les iba a decir. Otro amigo que salvaguarda también la integridad física de uno de nuestros abanderados a nivel internacional, me dijo una vez: Fernando, los deportistas, los buenos de verdad, hablan poco, pero cuando te hablen, escúchalos, porque lo que ellos sienten, tú no lo vas a sentir. Es la única manera que tienes de diseñar de manera eficaz. Es la única manera que tienes de acercarte a lo que ellos sienten. ¿Vale? Pues esto es clave. La elección de los ejercicios que vamos a utilizar. Para eso hay que ser observador. ¿Vale? Hay que gastar tiempo. Hay que mirarse hacia adentro a los que son deportistas. Los entrenadores, una tarea ardua de observar. ¿Vale? Y no, para adelante, otra vez y ahora. Y, por supuesto, está condicionado por el nivel de especificidad. Los ejercicios que yo utilice dependerán del momento en el que estoy. ¿Vale? Estamos hablando de fuerza. Y determinarán su potencial. Determinarán su potencial. ¿Vale? El que sean ineficaces o eficaces. Pasa, por favor, José Carlos. Fuerza, resistencia en acciones cíclicas. Cíclico. Dale una vez. ¿Esto es cíclico? No. ¿Vale? Pero es importante conocer los medios y métodos de entrenamiento de las acciones cíclicas, ¿vale? Pero está claro que lo que van ustedes a hacer dentro de unos días no es cíclico. Bien. Una vez más, por favor. Entrenamiento concurrente es el entrenamiento que supuestamente choca
se contradice entrenar fuerza y resistencia al mismo tiempo. ¿Vale? Normalmente hemos entendido el entrenamiento de fuerza como algo separado del entrenamiento de resistencia. Y desde unos años acá se han desarrollado, lo veremos un poco más adelante, de una manera espectacular. Y no está nada reñido. De hecho, en el alto rendimiento los mejores resultados se consiguen en este tipo de pruebas también con un buen trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque no solo va a tener un objetivo condicional, correr más rápido, la misma prueba en menos tiempo, sino que va a evitar que tenga el mayor porcentaje de lesiones que genera el tipo de entrenamiento que me va a permitir correr más rápido. Y la fuerza es la que consigue eso. ¿Vale? Además, aunque sea una prueba definida como aeróbica, una maratón tiene un componente aeróbico mayoritario, se entrena anaeróbicamente para correr una maratón también. Porque se llega en un estado de acidosis metabólica espectacular. Hay que correr rápido al final. ¿Vale? ¿Por qué no con la fuerza? Intentaré explicar el por qué hay que defender el trabajo de fuerza. Y que gran parte, no es la panacea, pero es mi granito de arena, por lo menos el que aporto yo a los deportistas que asesoro, para que mejoren en lo otro, que realmente es lo importante. Porque aquí lo importante es correr rápido. En el baloncesto lo importante es que la pelota entre. ¿Vale? La fuerza, en gran medida, va a determinar que eso ocurra. Y que ocurra y que se prolongue en el tiempo. Por favor, José Carlos. Bien. Hay un tridente mágico que determina el rendimiento en las pruebas de este tipo. El consumo de oxígeno, ¿vale? El umbral anaeróbico y la eficiencia en la carrera, la economía en la carrera. Correr a determinado ritmo gastando menos energía. ¿Vale? Está demostrado. Esto supone un 70% del rendimiento en una carrera de distancia, de larga distancia, como la que ustedes se van a enfrentar. Está demostrado que el consumo de oxígeno no se ve afectado por el trabajo de fuerza, ¿vale? Está demostrado que el umbral anaeróbico, por otros motivos, se ve un poco mejorado, pero lo que está demostradísimo es que la economía de carrera, con el trabajo de fuerza, se mejora y mucho. Trabajando fuerza, se corre más rápido gastando la misma energía o se corre al mismo ritmo gastando menos energía. ¿Vale? Por favor, José Carlos. Y luego hay otro tipo de adaptaciones en función del tipo de trabajo de fuerza que se utiliza a nivel neuromuscular, que son muy grandes. Nuestra respuesta, nuestra actividad, nuestra actitud muscular va a cambiar muchísimo con trabajo de fuerza, por muy larga que sea la prueba que hagamos. Y va a haber algo determinante, que el tipo de fibra, todos sabemos que tenemos fibras rápidas y fibras lentas. Hemos oído hablar de eso, ¿no? Bien. Y que la gente que se le da bien las pruebas largas tiene mayor porcentaje de fibras lentas que rápidas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están más capilarizadas, la sangre va mejor, es más económica. Pues está demostrado que trabajando fuerza, las fibras más rápidas, se convierten en fibras un poco menos rápidas, que son más económicas. Y para este tipo de prueba nos va espectacular. ¿Vale? Por favor. Ah, perdón, dale para atrás, que se me olvidó una cosa.
¿Para adelante? Y una más. Ahí. ¿En qué tipo de entrenamiento es el que puntualmente durante la temporada nos va a permitir este tipo de adaptaciones? La fuerza explosiva, sí, que va a determinar en gran medida el ciclo estiramiento-acortamiento, es decir, esto, nuestro metatarseo, nuestro apoyo en el suelo va a ser mucho más activo, ¿vale? Y la acción muscular excéntrica, cuando vamos cuesta abajo. Bien, por favor, José Carlos. Estos son evidencias, además de un estudio muy bonito, todavía no está en papel, ¿vale? Todavía no ha salido, está en internet nada más, es de ahora mismo y es una revisión de todo lo que se ha escrito con una evidencia científica contundente sobre los efectos del entrenamiento de fuerza máxima y fuerza explosiva en pruebas de larga distancia. Efectos positivos y efectos negativos. Negativos en ese tridente que habíamos hablado, determinante en este tipo de pruebas, ninguno. Positivos, todos, menos uno que simplemente no lo afecta. O sea que se puede. Dale, por favor. Esto, quedamos que era un 70%. ¿Qué otras cosas determinan mi rendimiento en una prueba de este tipo? Coger una buena posición en la salida, es importante. Hacer un buen sprint en la llegada a meta, es importante también. En mucha menor medida que lo otro, pero es importante también. Completar un tramo complicado, ¿vale? Con una dificultad técnica importante. Escaparse del grupo, meter el turbo y cerrar un hueco, porque también hay que pelearse. Todas ellas se mejoran con un buen trabajo de fuerza. Si pensamos en esas acciones, trabajando fuerza, puedo mejorarlas. Pasa, por favor, José Carlos. Ahora, este estudio ha demostrado que la carrera, trabajando con cargas máximas, moviendo resistencias muy altas y entrenamiento de la fuerza explosiva, beneficia todo lo que habíamos visto antes. En el ciclismo, el entrenamiento explosivo no demuestra que mejore tu rendimiento, pero sí en trabajo con cargas pesadas, moviendo muchos kilos. ¿Vale? Isaac enseñaba antes una foto de Chema moviendo un peso espectacular. Pues sí, moviendo cargas fuertes. Por favor. Beneficio, habíamos hablado un poquito antes. Eficiencia neuromuscular, estaré mucho más activo, mis pies irán mejor, mi tiempo de contacto en el suelo será mejor, mi talón se apoyará menos en el suelo. Eso es fuerza, resistencia a la fuerza. Se demora la activación de ese tipo de fibra muscular que gasta mucho, convierte las que habíamos dicho y mejora la tensión. La tensión, pero bien entendida, no la sobrecarga. Nosotros, para desempeñar cualquier actividad, necesitamos un mínimo de tensión muscular, de tono muscular. Pues eso lo mejora. Por favor. Mi capacidad para generar fuerza, más fuerza en menos tiempo, ¿vale? En todas esas situaciones
de escapadas, de llegadas, voy a ser capaz de meter la chispa mucho más rápido, por favor. Y lo que determina, después de este estudio tan grande, es que para mejorar la fuerza máxima, y el término es Rate of Force Development, no sé cómo se dice en español, porque siempre lo he leído así, que al final es esto, si estoy aquí, esto es tiempo y esto es fuerza, venirme aquí, más fuerza, menos tiempo, se mejora mucho de esta manera. 12 semanas, 2 sesiones semanales, entre 4 y 10 repeticiones para no poder mover más, ¿vale? RM es mi repetición máxima. 10 RM es que soy capaz de hacer 10, pero la 11 ya no, ¿vale? 2 a 3 series por ejercicio y entre 2 y 3 minutos de recuperación, ¿vale? ¿Dónde voy a ubicar esto? Porque es un estrés, carga, estrés. Es un estrés muy grande. En la transición, es decir, después del descanso de la última competición del año y en la pretemporada, ¿vale? Que es donde menos volumen de trabajo específico voy a tener y donde este tipo de entrenamiento va a generar menos lesión. Si yo meto eso en una etapa competitiva, donde me estoy dando mucha caña, me voy a lesionar fácilmente. A las 8 semanas he puesto 12. A las 8 ya hay adaptaciones muy fuertes. Ya se ha afianzado ese efecto. Y durante el año, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajarlo? No. Pues no. Durante el año concluyen que una sesión semanal es ideal para mantener los efectos que ya he conseguido. ¿Vale? Y hablamos fuerza máxima y potencia. Por favor. Isaac y yo no habíamos hablado de esto. Pero Tudor Bompa es un crack. Es uno de los que ha escrito la historia de los grandes deportistas olímpicos de estas distancias de la era moderna y no tanto, que ya no es un pibe. Y bueno, pues tenemos este otro tipo de cargas para trabajar fuerza. Cuando hablemos de periodización, cómo distribuirla a lo largo de todo el año, lo comentaremos un poquito más. Esto no hay que sabérselo de memoria. Si los profesionales que nos dedicamos al entrenamiento deportivo nos supiésemos todo de memoria, al final acabaríamos muy diluidos, ¿vale? Hay que tenerlo y después mirar. Bien. Chema, a ver qué te parece. El que me siga, se lo mando. En Twitter. Vale, por favor. A ver. ¿Cómo trabajo la fuerza? Tenemos el método. ¿Vale? Tenemos la distribución de las cargas. ¿Cómo lo hago? Pues en función del objetivo, utilizaré una metodología u otra. ¿Vale? Igual que tengo que tener ojo clínico para elegir los ejercicios que voy a utilizar, cómo distribuirlos, ¿vale? Cómo organizarlos dentro de la sesión de entrenamiento es importantísimo. Porque si tengo el mejor ejercicio del mundo, pero me paso o lo uso en un momento que no me hace falta, no me va a servir de nada. ¿Vale? El entrenamiento en circuito, para esas series usando media y larga duración, va muy bien.
de la diapositiva anterior, va espectacular. Ahí podemos utilizar nuestros ejercicios que recordamos. La valoración inicial, la que nos dice de qué pie cojeamos, en la que los profesionales que nos valoran nos dicen, tienes una asimetría porque tu glúteo medio es muy débil. Tienes los rotadores internos de la cadera inexistentes. En estas pruebas es muy importante. Esa valoración al profesional que nos entrene, nuestro entrenador, nuestro preparador físico, le va a ser muy útil para elegir este tipo de ejercicios y para ubicarlos en el orden, porque no es lo mismo que yo al músculo que tenga débil lo ponga el último a que lo ponga el primero, en esa distribución, porque llegaré con una fatiga acumulada al ejercicio que necesito al principio de temporada para evitar problemas cuando acumule mucha carga de entrenamiento, muchos kilómetros. Porque en ese momento sí que no voy a poder tocarlo tanto. Lo tocaré, pero no tanto. La base, los cimientos, ¿vale? Este tipo de organización es la que cimenta el resto del año. Por series, repeticiones, ¿vale? Hago un ejercicio, lo acabo, paso al otro, lo acabo, también. E incluso una sesión de fuerza puede estar orientada a un solo ejercicio. ¿Vale? Nuestro entrenador, nuestro preparador lo decidirá. Pasa, por favor, José Carlos. Periodización. Es organizar todo lo que vamos a hacer a lo largo del año. ¿Vale? Independientemente de que algo que ha influido mucho en la última década en el entrenamiento deportivo, en deportes de equipo, ya venía haciéndolo un poco antes, porque en el tiempo y marca se da más al conductismo. Todos los sistemas dinámicos y el paradigma cognitivista ha aportado mucho a que seamos muy abiertos a la hora de afrontar contingencias que van dándose. Está claro que yo, por lo menos, de mi experiencia con el baloncesto de alto rendimiento, sé que cuando hay un clima socioafectivo brutal, las cosas salen. Cuando no, ya empiezan a restar. Pues aquí es lo mismo. Que yo tenga un croquis durante todo el año, que yo me he hecho al principio, que eso es bueno, ¿vale? Porque hay que ser previsores y hay que ser organizados en el entrenamiento. No quiere decir que tenga que ir a por eso hasta el final. Lo decía Isaac antes, entrenar con dolor. El dolor, al principio de la temporada, con el entrenamiento de fuerza aquel, después de las sesiones, después es bueno. Pero no durante. ¿Vale? Pero no durante. ¿Por qué? Porque nuestro primer objetivo, el que siempre tenemos que tener presente, es este. No lesión. No lesión. A partir de ahí, empezamos a desarrollar fuerza. Pero esto tiene que ser lo primero. Sin perder el norte. ¿Vale? Sin perder el norte. Tengo que ser consciente de cuál es mi realidad. Cuando me siento a escribir eso. Cuando me pongo a periodizar. ¿Vale? Cuando me pongo a planificar. Por favor. Y esto es el entrenamiento funcional. Las modas, como bien decía Isaac antes, hay que ponerlas por lo menos en cuarentena, porque casi todas aportan y aportan cosas positivas, pero hay que saber conducirlas. Y ese periodo de cuarentena es bueno por eso, porque te permite reflexionar,
Y cuando has pasado eso, tu entrenamiento pasa a ser funcional. Y me da igual que haga un swing a una mano haciendo un giro imposible, ¿vale? Que el ejercicio más clásico de prensa. Porque si es orientado a mi objetivo, va a ser funcional. Y a la hora de periodizar, dependemos muchísimo de esa especificidad, de qué es lo que me pide la prueba. Tengo que conocer qué es lo que me pide la prueba. Internet hoy en día es un arma brutal para los médicos de doble filo, porque cuando les dices algo ya han visto las fotos más horrorosas del mundo. A mí me ha pasado. Pero es un arma importantísima que en ese análisis DAFO que decíamos al principio de todo nuestro contexto nos va a ayudar mucho, porque free access, de libre acceso, hay información que no te la acabas de leer en toda tu vida y es asequible a todos ustedes. Corredores, conocer la prueba que hacen. ¿Qué frecuencias cardíacas tiene el campeón del mundo? No. Tiene las personas como yo, las personas normales. ¿Qué cargas de entrenamiento tiene el campeón del mundo? Si mi objetivo es ser campeón del mundo, sí. Pero si yo, padre de familia, quiero desahogarme corriendo, quiero mantener un estilo de vida saludable, ese no es el modelo. El modelo es el saludable. Con los retos, que siempre son buenos, porque perdiendo ni al parchís, pero con cabeza, ¿no? Leyendo, tendremos clara cuál es esa especificidad. A partir de ahí, tendremos que trabajar en el músculo. En el músculo, a la hora de periodizar y pensar en el efecto que va a tener en mi cuerpo, las características estructurales, cómo influye esa prueba en mi musculatura, las características funcionales, cómo tiene que reaccionar mi músculo, cómo tienen que reaccionar mis reflejos, ¿vale? Ante esa prueba, el carnet de identidad para poder afrontarla y cómo es esa respuesta adaptativa, qué es de esperar cuando utilizo ese tipo de cargas. Bien, sé que si utilizo potencia, entrenamiento de potencia, mucho tiempo, va a letargarse mi coordinación, porque hay un daño neuromuscular grande, ¿vale? Si utilizo cargas pesadas mucho tiempo, sé que va a haber dolor muscular retardado espectacular, que al principio, en pretemporada, puede ser bueno, pero después es una locura. Y eso es importante conocerlo. Y otro tipo de cosas que tengo que analizar al principio, cuando me siento a escribir, para que sea funcional el calendario competitivo. ¿Cómo es? ¿Cuántas pruebas voy a abordar? ¿Cómo están separadas? Un calendario, coger un calendario solo para planificar y marcar las pruebas, contar los días entre pruebas, contar las sesiones que voy a poder afrontar. Mi trabajo es de turnos variables, trabajo solo por la mañana de lunes a viernes, trabajo por turnos 24 horas cada 3 días. En un calendario, todas esas claves nos va a dar una expectativa de éxito a la hora de afrontarlo. Medios y métodos, los vimos antes. ¿Vale? Y tipo de periodización, que ahora veremos los tipos que hay. Por favor, José Carlos. Esto es lo que se hacía antes. Había otro señor, antes de Bompa, que se llamaba Matt Bayer, que fue el padre de la periodización, de la teoría y de la metodología. Un dinosaurio, de los que les gustaba más. Y esto era lo que hacía.
¿Vale? Volumen, intensidad. Y se cruzaban. Empezaba con mucho volumen, lo iba bajando a lo largo del año, muchos kilómetros, y después subía la intensidad. Lo que hablábamos antes de trabajar fuerza explosiva y fuerza máxima, al principio y luego mantener. El volumen baja y la intensidad, en este caso en las fuerzas, se mantiene. ¿Vale? Pero ¿qué se hacía a la hora de distribuir el entrenamiento de fuerza? Uno, lo concentraban aquí y a correr. Acababan aquí ya casi difuminado, ni se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses hasta 5 meses hasta la etapa competitiva dura, donde me juego los garbanzos. Ya se sabe que eso no se debe de hacer así. Porque la fuerza se gana rápido, pero se pierde rápido. Después se concentraba el trabajo de fuerza general y después se trabajaba un poquito de fuerza más específica. 1, 2, 3, 4 meses. También no se mantiene. La fuerza, por favor, José Carlos, hay que trabajarla todo el año. Todo orientado a objetivos. A un objetivo, a 3 objetivos, a 4. Muchos los habré definido en mi hoja de ruta cuando me siento aquí, pero otros surgirán a lo largo del camino. ¿Vale? Hay que estar abiertos a cambiarlo. Por favor. Chema. Voy bien. Ah, me avisaste hace rato, ¿no? Perdón. Voy pasado. 5 minutos. Vale, perfecto. Conecto. Nos acordamos del tridente, ¿vale? Esto es lo que se hacía con las cargas específicas de carrera. Mucho volumen al principio, poco al final. Muchos kilómetros al principio e iban bajando. Poca intensidad al principio y iba subiendo. No es descabellado. No es descabellado. Es lo que hay que hacer. ¿Vale? Pero distribuyéndolo. Con la fuerza se mantenía siempre ahí. Y esto era el trabajo técnico. Se empezaba con poco y iba subiendo. Claro, intensidad y trabajo técnico iban de la mano. ¿Vale? Pero nosotros no estamos aquí. Nosotros estamos aquí a lo que nos vamos a enfrentar dentro de unos días. Insisto otra vez. Esto es volumen y esto es intensidad a lo largo de la temporada. Es esto, pero en bloques. Entre pruebas yo puedo meter toques. ¿Vale? Puedo mantener despierta esa eficiencia muscular, que es la que me va a dar que esto funcione. Por favor. Temporada, pretemporada, última carrera, transición, nuestras Olimpiadas. ¿Vale? Por favor, José Carlos. Bueno, salió todo. Ahí. Fuerza, ¿vale? Volumen importante de fuerza por bloques, ¿vale? Después de cada prueba. Nunca he corrido una maratón, pero me imagino que no corres una y la semana que viene otra. O digo yo que eso durante mucho tiempo no podrás mantenerlo. Pues bueno, vamos haciendo así, por favor. Azul. ¿Es fuerza también? Sí. ¿Qué entra ahí? Propiocepción, por ejemplo.
que no quita que lo trabaje durante todo el año. Musculatura estabilizadora, la que se debilita cuando solo uso la del único plano, ¿vale? Al final, este trabajo de fuerza no hace daño a mi ritmo de carrera, a mi intensidad en los entrenamientos, pero estoy sumando, porque es el trabajo de la hormiguita, el de día a día, el que nos da la excelencia, que se basa en los pequeños detalles. Por favor. Y esto es el trabajo de la musculatura primaria, pero no en fuerza, sino en intensidad, en mi carrera, ¿vale? Por lo tanto, no está reñido. Puedo organizarlo, puedo las piezas del puzzle, del cubo, irlas engranando para poder trabajar fuerza, no por trabajarla, sino de forma eficiente, porque me hace falta, porque me va a hacer mejor, porque va a evitar lesiones y porque me va a hacer correr más rápido. ¿Vale? ¿Va? Sí, voy. Por favor. Bien, entonces, un buen balance periodizando por objetivo durante todo el año. Pasa, por favor. Y esto son los picos esos que hay que darle al cuerpo. Antes de la competición está demostrado que si bajo mucho el volumen, radicalmente, y subo la intensidad, voy a tener mejor rendimiento. Es mantener una chispa fresca. Una semana antes de la competición, bajo mucho el volumen, muchísimo, más de lo bajo que ya está porque estoy cerca, y subo mucho la intensidad. Tapering se llama. Quédense con ese nombre para buscarlo. Taper. Una eminencia mundial en tapering, que es ese modelaje de la carga antes de la carrera, es español. Y ha vuelto a España. Bien. ¿Va? Íñigo Mújica. Por favor. Entonces, la fuerza es la capacidad física, la que tiene el poder para evitar todo tipo de lesiones. En este sentido, que no tengan que ver con la bomba, claro. Aunque es un músculo también. Y cuando se contrae genera fuerza. Por favor. Trabajo compensatorio, asimetrías, saber. No es normal que yo tenga un hombro aquí y otro aquí. Tiene que tener un sentido, ¿vale? O que corra cojeando con una pierna y con otra no. O que me duelan mucho los aductores. ¿Vale? Por favor. Trabajo preventivo, epidemiología lesiva. Acceso libre también. Hay un montón de información. ¿Qué músculo se lesiona más en un fondista de montaña? Catapín, catapán. Pues estadísticamente me va a tocar una. ¿Qué puedo hacer para reforzar eso en ese periodo azul que veíamos? Azul. ¿Vale? Va, por favor. Trabajo excéntrico. Hay un miedo tremendo a usar sobrecargas excéntricas. Pero es necesario. En este tipo de pruebas es necesario. Porque cuando yo bajo una cuesta, estoy trabajando excéntricamente. Y yo no puedo irme a bajar, no puedo irme a correr esa maratón sin haber adaptado esas estructuras miotendinosas antes de ir a correrla. No puedo darle esa... ¿Se puede parar? Al organismo sin haberla preparado antes. Nosotros normalmente hacemos fuerza hacia arriba, pues se trata de lo contrario. De luchar contra la gravedad. ¿Vale? Para eso hay un montón de estrategias que otro día podremos debatir. ¿Vale? Vibraciones mecánicas, tan de moda. Pues valen, y está demostrado. Hay evidencia científica que demuestra que mejoran el rendimiento. Ahora pongo un vídeo de tu sobrino. Una vez, por favor. Dale. Trabajo excéntrico con electroestimulación. Hay mucha gente que diría, pero eso es una burrada para un corredor. ¿Pero por qué?
Si al final la lesión que él tenía era porque su bíceps femoral no se activaba correctamente, porque no todo es masa muscular. Que yo esté muy musculado, como decía Isaac, no quiere decir que sea más fuerte, porque no es el único componente. Es más importante la velocidad de contracción que la masa muscular. Porque si yo tengo un cuádriceps muy potente, que tenemos un síndrome de espejo, todos, y solo nos vemos por delante, y mi isquiotibial es más lento, es como si no tuviese isquiotibial. En las cuestas abajo eso es fundamental. Porque el cruzado anterior, los meniscos, vuelan. ¿Vale? Compensatorio de cadera, elástico. ¿Vale? Movimientos. No nos movemos en un solo plano. Importancia del glúteo medio en la estabilidad de la rodilla. Increíble. De la musculatura abductora. Los rotadores internos y externos de la cadera. Bien. Pasa, por favor. Las absorciones. Cuando yo corro y bajo, tengo que absorber esa energía. Se entrena también. Si yo cojo un elástico y lo engancho a la espaldera y me lo pillo aquí y yo corro y con tensión freno, estoy adaptando progresivamente a esas estructuras para soportar una prueba tan agresiva como lo que van a ser tan agresiva si no lo preparo. ¿Vale? Por favor. Y muchas gracias por aguantarme.